Queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este estudio que nos compete acerca de la unidad número 4 que se titula Ecuador y los conflictos mundiales. Y en esta sesión número 1 vamos a estar aprendiendo acerca de cuál fue la postura de Ecuador y las dos guerras mundiales. Empecemos por Ecuador y la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se dio entre el año 1914 y 1918 y prácticamente cuando se da el estallido de esta Primera Guerra Mundial, puede haber ocurrido prácticamente el 28 de julio de 1914, como dice la historia. Pero para Ecuador es importante conocer que este hecho no fue una noticia en ese día, sino que esta noticia llegó días más tarde. Es importante conocer algunos de los sucesos. Por ejemplo, con fecha 29 de julio, vemos que al día siguiente de que se declara la guerra de Austria a Serbia, la única nota que se puede conocer en, en medios de comunicación, por ejemplo, en medio del comercio, en otros medios de comunicación, lo que se publicaba era una crónica acerca de los festejos que se dieron el 14 de julio en París. Es decir, no había en Ecuador todavía, no se escuchaba acerca de estos sucesos que se estaban dando acerca de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, el 4 de agosto, ya aparecía un aviso del cónsul francés Louis Gaussen de que el grupo debía estar listo para una movilización. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que la empresa, hasta que los medios de comunicación, hasta que la prensa empieza a registrar ciertos acontecimientos que ya se daban en Ecuador y que serían una antesala para momentos históricos. Por ejemplo, dentro de nuestra historia se dio la conocida ley moratoria, en la cual el gobierno ecuatoriano establecía que el oro dejaba de ser el respaldo de la moneda que se emitía en aquel momento, sobre todo por los bancos privados del país. Entonces vemos que empieza a haber una inestabilidad en lo que tiene que ver a los bancos a nivel nacional. Esto pasa ya en agosto, mientras que en otros países ya se estaba dando la Primera Guerra Mundial. Otro de los sucesos que vemos cómo va avanzando es que en Ecuador se dan los siguientes acontecimientos. Primero vemos que el público, obviamente agobiado, preocupado con esa ley moratoria que se vino, lo que hacen es tratar de retirar los fondos, sus ahorros que tenían en el Banco Comercial y Agrícola. Así vemos que las exportadoras de cacao empiezan a rechazar prácticamente este fruto, eh, fundamentándose, diciendo que ellos no podían en ese momento exportarlo. Asimismo, muchos vapores, muchos barcos, muchos medios de transporte marítimo empezaron a suspender viajes, prácticamente recalando a todos los puertos que estaban en el Pacífico. El ferrocarril, también vemos que la fábrica de gas u otros empezaron a tener dificultades porque estaba escaseando el carbón en ese momento. Prácticamente vemos que el presidente decreta durante 30 días que los bancos no puedan entregar oro a sus clientes a cambio de billetes. Esta medida prácticamente se extendió indefinidamente, inaugurándose así una etapa que terminará en 1926 con la fundación del Banco Central, que se convertiría en el único órgano emisor. Entonces vemos que estos sucesos de la Primera Guerra Mundial también afectaron, llegaron a afectar de una u otra forma también en nuestro país. Nuestro país sufrió crisis económica, hubo una desestabilización, hubo pánico en los bancos, la gente no podía retirar oro, no podía manejar sus fondos por diferentes acontecimientos. Ahora, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Vemos que nuestro país mantuvo una estricta neutralidad que fue modificándose después de la intervención norteamericana, es decir, trató de mantenerse muy al margen de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los sucesos tenemos con la conferencia que se dio en enero de 1942 en Río de Janeiro, Ecuador, junto a la mayoría de otros países que habían en el continente, plega a la política norteamericana, que lleva al país a romper con el eje el 29 de enero de 1942.
Vemos que ya en el país, acá se había originado un movimiento antifascista, que lo que hacía era denunciar supuestos grupos filofascistas en varios sectores de la sociedad ecuatoriana. Prácticamente a raíz de esto se crea el movimiento antinazi que fue creado en el año de 1941. Otra de las cosas que vemos es la ruptura de relaciones diplomáticas entre eh, ciudadanos de origen italiano, entre ciudadanos alemanes, que lo que les quitaban eh, y se imponían muchas restricciones a ellos. También vemos que fueron incluidos en las nefastas listas negras que llevó a que negocios y comercios fueran embargados, sus propietarios expulsados del país a Estados Unidos o llevados a centros de internamiento. Entonces vemos que esto es parte de los sucesos que se dieron mientras a nivel mundial se generaba la Segunda Guerra. Asimismo, vemos que en el plano económico, el país que reforzó prácticamente eh, exportaciones a Estados Unidos fuimos nosotros. Fuimos, ¿en qué sentido? Se reforzó exportaciones de café, de cacao, de madera, sobre todo en madera, lo que tiene que ver a la balsa, para elaborar aviones. En 1942, el gobierno de Carlos Arroyo del Río entregó la isla Baltra en Galápagos a Estados Unidos, donde se denominó a la base Beta, que también instaló en Salinas una base aeronaval nombrada Gama. Ambas se mantuvieron hasta 1946. Importantísimo conocer cómo Ecuador cedió una isla a Estados Unidos para que ellos puedan allí instalar sus bases militares. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.